yo siento que me mintieron. Me vendieron a mí una visión de Estados Unidos que era cada vez más diversa. Se ha revelado algo que siempre estuvo ahí, que es un nacionalismo y un racismo que lo tenían escondido. Lo tuvieron escondido por 15 años, 20 años quizás. Y eso me parece una gran traición y causa un dolor terrible. Y claro, la gente se flipea, no porque me ve, sino porque cuando me escucha hablar. Se lo mostré a unos amigos pensando que me dirían, no, Dani, está bien, ¿no? No seas tan malo contigo mismo, ¿no? Y al contrario, leyeron la novela y dijeron, Dani, esta novela es muy mala, no la puedes publicar. Entonces entré en una crisis terrible y allí comencé a hacer Radioambulante. Daniel Alarcón es una figura en la literatura en inglés y en español por su propio mérito y con un reconocimiento verdaderamente importante. Es también una presencia con los artículos que puede escribir en varias de las más importantes publicaciones en inglés. Pero desde hace ya, si no me equivoco, 3 lustros, ha sido el creador junto con un equipo magnífico de Radioambulante y ha dejado de alguna forma la escritura de la ficción para pasar a utilizar la voz para que los latinos nos escuchemos y escuchemos nuestras historias a través de esta iniciativa magnífica que es Radioambulante. Aprovechando que Daniel estaba en Bogotá, conversamos con él para saber de su mirada, de su historia, de su tránsito y de las cosas que hace que todos escuchemos en español. Estamos en Aire Libre con Daniel Alarcón. Daniel, qué gusto coincidir contigo, conocerte y tener un tiempo para conversar aquí en Aire Libre. Totalmente, muy contento. Impresionado con todo el equipo que tienen aquí. Con todo el equipo, es una gratitud especial. Estás en un año de pausa como profesor en Nueva York. Sí. Y por eso es que hemos tenido la suerte de coincidir aquí en Bogotá. Exacto. O sea, estoy en un año sabático y mi esposa es colombiana, es bogotana, entonces estamos pensando a dónde ir, cualquier lugar exótico del planeta y decidimos Bogotá. De todos los lugares. Sí. ¿Y cómo te sientes de haberte tomado una pausa en este momento de la experiencia de vivir en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con el ambiente político del momento? Bastante agradecido, ¿no? O sea, yo creo que yo necesitaba una pausa porque los últimos 2 años en Nueva York han sido bien complicados y años tensos dentro de la misma universidad donde yo doy clases. Entonces, salir de eso, salimos en julio, el presidente Trump entró en enero y tener cierta distancia ha sido, creo que, bastante útil para mi salud mental, ¿no? Al mismo tiempo, yo estoy bien conectado con lo que está pasando. Estoy dirigiendo un programa que se llama The Moment, que trata específicamente sobre la política gringa, estadounidense, entrevistando senadores y políticos y activistas. Entonces, no es que me escapo de esa realidad, pero, digamos, apagar esa cámara, o apagar la computadora y salir a la calle, aunque no creo que nadie diría que Bogotá es una ciudad refrescante, ¿no? Es una ciudad hostil, es una ciudad complicada, pero me encanta. O sea, me recuerda a Lima, pero como diferente. Me recuerda a Nueva York, pero cosas diferentes. Y tener esa distancia casi emocional de lo que está pasando en Estados Unidos me ha servido para tener perspectiva y sentirme más tranquilo. Ahora que pudimos conversar para conseguir esta conversación, una de las cosas en las que estaba pensando precisamente que me parecía interesante poder conversar contigo es el elemento distancia. Uh-huh. Creo que tiene que ver mucho con tu vida en una serie de aspectos, ¿no? Tú eras muy pequeño, nacido en el Perú, a los 3 años, con tu familia van a los Estados Unidos, estamos hablando del año 80 quizá, uh-huh. Con lo cual te distancias de la que es tu patria también, sí. en todo caso, y al mismo tiempo eres una persona que trabaja con las historias, reales, ficticias, imaginarias, compartidas. Como creador o como alguien que se aproxima a las historias,
para darle formas y no necesariamente creándolas. ¿Cómo manejas el tema de la distancia? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? Sí, o sea, en diferentes momentos lo he sentido como un problema y otras veces como una gran ventaja, ¿no? O sea, yo creo que se nota en mi acento que no soy del todo de aquí ni de allá, no sé, los peruanos dicen que hablo un poco como colombiano, los colombianos como que no saben de dónde. Viví muchos años en California, donde se me pegó un poco el dejo mexicano también. Entonces, siempre hay distancia, siempre tengo distancia de los lugares que yo describía en mi ficción. Y me gusta eso, me gusta, digamos, no estar atado al Perú necesariamente. Y en estos últimos 15 años trabajando en Radio Ambulante también me he distanciado del Perú quizás, pero me he acercado a Latinoamérica. Entonces siento que siempre estoy como flotando y a veces es un problema porque el desarraigo es una sensación constante. Hay un precio, digamos. Sí, pero siento que tengo mucha perspectiva y me permite hacer cualquier pregunta boba que a veces uno no hace porque debería saber eso, pero uno no tiene por qué saber nada. Y eso es útil como periodista, como pensar, no tengo por qué saber esto, voy a preguntarle a alguien que sabe más que yo, ¿no? Si yo te preguntara si el lugar con el que menos distancia tienes es Estados Unidos, ¿estoy cerca o estoy medio despistado? Yo creo que el lugar es más específico. Y me lo dijo Claro. mi hijo el otro día, ¿no? O sea, me dijo, porque siempre estamos hablando si vamos a volver, si no vamos a volver, y me dijo, papi, yo no me siento más neoyorquino que estadounidense, ¿no? Y yo también, o sea, porque yo he vivido en Nueva York casi la mitad de mi vida, ¿no? O sea, llegué ahí a los 17 años, viví 7 años y luego ya 10 años más. O sea, no la mitad de mi vida, pero es de los lugares donde más tiempo he pasado, ¿no? O sea, a mí me pasa algo parecido con mi hija menor. Yo había estado estudiando en la parte norte, upstate New York, como Sí. dicen, en Syracuse. Ella nació allá. Luego estuvimos 2 años y fracción, un poco menos de 3 años en Lima. Luego vino a Colombia, donde estuvo hasta los 14. Luego se fue a Barcelona. Sí. Y de vez en cuando, como en broma, pero no tan en broma, le pregunto, Antonia, ¿tú de dónde eres? ¿O de dónde te sientes? Y me da la impresión, lo conversamos un poquito ayer que coincidimos, o sea, ¿tú te sientes peruano por encima de todo o quizá más neoyorquino de raíces peruanas? ¿O cómo lo pondrías? No, o sea, la base es una base peruana porque crecí en una casa peruana. O sea, en mi familia, o sea, cerramos la puerta y de puertas para adentro era el Perú y hablábamos del Perú, hablábamos mucho de la familia, había fotos de la familia siempre. Estábamos muy como conectados a pesar de la distancia porque estamos hablando de la prehistoria cuando las únicas llamadas que se hacían era medianoche, ¿no? Claro. O sea, y 5 personas alrededor de un teléfono gritando, hola tía, ¿cómo estás? ¿No? Y ahora pues tengo chats con todos mis primos, ¿no? Entonces, sí, la base es peruana, pero no soy un peruano como el que creció en Lima o como el que creció en Arequipa, o sea, es obvio. Y al mismo tiempo, como pasa con los latinoamericanos, o sea, quizás los latinoamericanos o hispanos son sobre todo hispanos cuando están en los Estados Unidos. Claro, ¿no? claro. Es cuando te das cuenta cuánto compartimos. Exacto, se aflora, digamos, lo que tenemos en común Sí. y comenzamos a recibir. Yo cuando fui estudiante, ese año y medio y un poco más, me di cuenta cómo orgánicamente comencé a identificarme como parte de un grupo de hispanos. Total. Pero lo cierto es que ocurre también a nivel de cada uno de nuestros países. Un paisa no se siente exactamente que un bogotano o un limeño, que alguien Sí. de Huancayo. Sabemos que compartimos y sabemos que hay una distancia, ¿no? No, a mí me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? O sea, cuando yo dudo de mi peruanidad, solo tengo que recordar en estos momentos en que yo he hecho, por ejemplo, llegaba a una ciudad universitaria cualquiera, en Indiana, en Texas, en Kansas, o sea, universidades donde me han invitado a leer, y llega gente solo porque sabían que habían escuchado que llegaba un escritor peruano. Entonces llega una familia de peruanos, como quien va a apoyar la selección, ¿no? O sea, y eso... o sea, yo tomo muy en serio ese arraigo y esa conexión que uno tiene con el país y hay que respetarlo, ¿no? Y siempre me impresiona porque si yo estoy dudando de mi peruanía, pero ellos no. Claro, quizá
esa sombra de duda que puede aparecer Sí. en ti es un reflejo de respeto, ¿no? Decir, bueno, sé que soy de una familia peruana, pero no he crecido y vivido Claro. toda mi vida, entonces, pero qué bonito, ¿no? Que eso pueda ratificar en ti, es muy extraño, ¿no? Es como decir, ¿qué define la peruanidad? Hay algo que te quiero contar, Salvador, porque yo creo que mi hijo, el menor, no entiende de dónde soy yo. Porque, o sea, creo que no tiene como el timeline muy claro, porque él a veces me habla como si yo me hubiera criado en Lima. Porque en la casa hablamos español, conozco mucho a Lima, tenemos muchos amigos en Lima, siempre estoy hablando de Lima, pero no le hablo tanto de Alabama, de donde crecí, Ajá. donde me crié, ¿no? O sea, pasé de los 3 hasta los 18 en esta provincia de Estados Unidos que se llama Alabama. Pero yo sí, creo que si le preguntas a mi hijo, no va a entender exactamente, porque ¿en qué colegio estudiaste en Lima, no? Y esas cosas, bueno, o sea, sí hice un poco de colegio en Lima, pero era como las vacaciones gringas, no era, o sea, me pregunto realmente qué piensa él, porque no es normal necesariamente que tú crezcas en Alabama, pero tu vida todo sea en español, ¿no? Y nuestra vida doméstica es en castellano. Ujú. Entonces, él creo que no entiende toda la trayectoria mía. Tampoco tiene que por qué, ¿no? O sea, tiene otras preocupaciones. ¿Tienes una idea de su curiosidad, una idea Él, si tú le preguntas, mi papi es peruano. ¿No? Nunca va a decir mi papá es de Alabama. Ujú. Entonces, Alabama es un lugar, digamos, si dices, ¿de dónde me siento más conectado? Bueno, Nueva York, Lima. Alabama está como San Francisco, esa zona donde viví por mucho tiempo. O sea, los mejores amigos que tengo están en Oakland, California, y en Lima. Y los amigos del colegio, tengo algunos, o sea, de Alabama, pero muy pocos. Y no todos están en Alabama, se han ido como moviéndose. Y el fútbol, tu pasión por el fútbol, ¿la identificas más con América Latina, Sudamérica y el Perú? ¿O surgió más bien de tu experiencia en Estados Unidos? O sea, el fútbol para mí era identidad. Era como que yo no jugaba béisbol, no jugaba fútbol americano porque me hubieran matado. No jugaba básquet porque era, digamos, tamaño peruano. Pero el fútbol, claro, el fútbol era el deporte de los suburbios gringos. Pero yo hablaba del, o sea, para mí el fútbol era como cuando tú tienes una banda alternativa y tú eras fan de este grupo antes de que todos escucharon. Yo escuchaba Fugazi antes que ustedes. Para mí eso era el fútbol, ¿no? Que es absurdo porque estamos hablando del deporte más popular del mundo. Pero para mí era como que no, estos gringos no saben de fútbol. Yo he estado en el estadio en Lima, ¿no? Yo he visto las barras, o sea, yo he jugado con mis primos, o sea, yo sé de fútbol, ustedes no. Entonces, para mí era una manera de reivindicar esa identidad latina, sin duda. Y es más, en mi equipo de barrio, donde yo me crié, mi apodo era Perú. Qué bonito. Sí. En Perú, tócala. Claro, claro. Pero bueno, Perú, ¿no? What the fuck, Perú. Así como, no. Y yo sentía que yo tenía, como que ellos podían patear duro, pero yo sabía dar el pase fino, ¿no? Y claro, obviamente luego jugaba en Lima y yo sé pasar de ser un jugador bueno en Alabama a ser un jugador muy mediocre en Lima. Pero una conexión emocional, ¿no? ¿Y eres hincha de algún equipo peruano? O sea, sí, teóricamente sí. Digamos que no sigo todos los partidos. O sea, soy de la Alianza. O sea, no eres del Melgar, que es el cuadro de tu padre, ¿no? Sí, el cuadro de mi padre. Pero mi papá siempre ha tenido es muy práctico con sus alianzas, ¿no? Entonces, él es del Melgar, pero cualquier equipo peruano que le está yendo bien también apoya, ¿no? Y él me contó que cuando llegó a Lima vivió en La Victoria. Entonces se hizo hincha de Alianza también, ¿no? Entonces, por ahí tengo esa conexión. Y además, como todos mis primos son de la U, es una manera de ser el Contreras, que siempre he sido. Pero en los años en los que, claro, tú llegas a Estados Unidos, son todavía muy buenos años del fútbol peruano. No, o sea, yo te llevo unos años, yo nací en el 70, Ya. entonces yo me vi toda la Copa América del 75, desde muy chiquito estuve vinculado al fútbol. Sí, sí, sí. Fuimos campeones de Sudamérica, aunque haya sido con una final por sorteo. Ya. Vi cómo llegamos al 78 y cómo llegamos al 82. A mis 12 años yo pensé que era algo natural, casi científicamente inevitable, que Perú fuera un mundial. Yo soy un poquito menor que tú, entonces yo tengo otra experiencia completa. No tan sólida, o sea, tú... No, porque el primer mundial del que yo tengo recuerdo fue México 86.
Entonces, que nos quedamos por muy poquito. claro, entonces yo no sabía que Perú podía llegar a un mundial hasta el 2018. O sea, para mí era, o sea, me costó entender que igual, o sea, yo en ese momento desarrollé, obviamente, Maradona y Argentina y la magia que vimos en ese mundial. Fue muy impactante para mí. Yo siento que todas las reglas del drama y la narrativa que yo he aprendido, las aprendí en ese mundial. O sea, el partido, nunca me voy a olvidar el partido de cuartos de final, Francia, Brasil. Mis dos jugadores favoritos eran Sócrates y Platini. Antes que Platini fuera un corrupto de la FIFA, asqueroso, era un gran mediocampista, ¿no? O sea, Platini antes que Zico y Sócrates antes que Zico. Sí, claro. O sea, me fascinaban esos jugadores y ambos fallaron sus penales en ese partido. Y yo no podía decidir por quién hinchar. Entonces, fue una cosa muy... un conflicto interno brutal. Tenía, no sé, 9 años, ¿no? Y siento que eso me enseñó mucho sobre lo que es la emoción, lo que es drama. Drama es cuando, o sea, lo que siente una audiencia cuando está conectándose con una obra de arte, cuando alguien que quiere y que ama está haciendo algo que no deben hacer. Y la audiencia sabe que se está metiendo en problemas. Y yo veía eso pasando en tiempo real y yo tengo ese partido grabado, ¿no? Esas emociones. Entonces, perdón, la pregunta era sobre el Perú. Yo no vi y no pensé que el Perú podía llegar a un mundial jamás. ¿Viviste con alguna emoción particular? ¿Te acuerdas dónde estabas cuando clasificamos a Rusia 2018? Claro, yo estaba en el estadio. Ah. Yo estaba en el estadio. Me inventé. Es que yo tengo una relación con la revista El New Yorker. Y le contesto al editor, David Remnick, una vez, y le pareció muy chistoso que yo estaba en Buenos Aires y justo había un superclásico. Y era el primer superclásico Boca River después de que River había bajado a la B. Ok. Entonces yo dije, yo quiero ir a ese partido. Y me inventé que yo era el corresponsal sudamericano, de fútbol sudamericano de la revista El New Yorker y me consiguió un pase. ¿Ya? Eso nomás es otra crónica. Claro, obviamente el New Yorker no tiene un corresponsal de fútbol sudamericano. Pero luego he usado eso varias veces y usé eso para entrar como prensa al estadio el Nacional, ese día que le ganamos a los pobres. Mencionas, creo que en tu texto, kiwis. No me acuerdo bien, mencionas en tu texto lo de los aviones en el hotel. Sí, claro. Me acuerdo haberlo... Sí. Ah. Daniel, hemos cambiado un poco de espacio. Sí. Nosotros nos gusta llamarlo un programa aire libre, pero como ahora te consta, es en realidad una dictadura de la productora que nos ha forzado a cambiar y, como en otras ocasiones, resultaba que tenía razón. O sea, es libre entre comillas. Sí, pero también, como te decía, ahora me ha hecho perder el hilo, hablando de uno de los programas de radio ambulante. Pero voy a hacer un esfuerzo por recuperarlo porque había algo que me interesó mucho. Aquello que mencionaste respecto de tu aprendizaje en materia de drama. Perdón, como productor de audio, tengo que hacer una pausa acá. Gracias, Daniel. No sé quién contrató esta moto que está dando vueltas alrededor de la manzana. Son los problemas de haber cambiado de lugar. ¿Te das cuenta? Hace un rato ese camión no habría pasado. Pero vamos a continuar a ver qué pasó el camión. Ya. Nos decías que encontrabas uno de tus aprendizajes en materia de drama en ese Brasil-Francia 86, de México 86. Sí. Y si no te escuché mal, decías algo así como, entendiste que cuando un protagonista está haciendo algo que no debería, está haciendo algo que el lector, digamos, no quisiera que pase, sí, surge el drama. Total. Hay una gran línea de un rapero, Paz de News, que no sé si es Paz de News o el otro, bueno, de este grupo de La Soul de hip hop de los años 90 que describía the people you love, loving the evil they do. La gente que tú amas, amando el mal que ellos mismos hacen. Y me encanta esa frase, porque yo sí creo que en una novela, en una película, en cualquier obra de arte, tú presentas personajes y no hay maniqueos, o no debería haber maniqueos porque eso es aburrido, ¿no? Lo más interesante a nivel dramático es cuando la gente que tú amas en la página los ves cometiendo errores, los ves metiéndose en problemas, los ves tomando decisiones
que se perjudican a ellos mismos o a otros, ¿no? Y eso me parece fascinante. ¿Cuándo comenzaste a sentir en ti que tu camino tenía que ver con las historias? Mira, yo crecí en Alabama, en una comunidad de 5, 6, 7 familias peruanas, en donde los fines de semana nos reuníamos todos. Y yo me acuerdo cuando llegó una novela de... Bueno, primero llevaba caretas, alguien viajaba a Perú, traía caretas, y se peleaban los adultos para leer como este retrato de un universo perdido, ¿no? O sea, como llegar una carta del otro universo, ¿no? Y cuando llegó Un Mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique, yo vi como todos los adultos de este pequeño círculo de peruanos, todos afiliados con la Universidad de Birmingham, se peleaban para quién iba a leer la novela primero, ¿no? Porque alguien había viajado, alguien se lo había mandado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la literatura siempre era algo muy presente y muy importante, ¿no? Me impresionaba, por ejemplo, que la clínica donde yo nací, la clínica Ricardo Palma, lleva el nombre de un gran escritor, historiador, ¿no? Bibliotecario. Bibliotecario, obviamente. Hay equipos de fútbol, que estamos hablando de esto de ayer, que llevan el nombre de poetas, el César Vallejo, ¿no? Que hay cierta como... Yo no sé si esto es una faceta de un mundo que ya no existe, que el Perú ya ha cambiado, ¿no? Pero para cierta generación sí había un respeto hacia las letras que era innegable, ¿no? Y me parecía increíble tener, ¿no? O sea, poder escribir algo que todos estén hablando de una novela, que ya no pasa, pero pasaba, hasta hace no mucho. Entonces, para mí la literatura era como una manera de tener influencia, de ser parte de un diálogo, y sobre todo si uno está creciendo en Alabama, que es un lugar lejano de la conversación nacional, digamos, en Estados Unidos, y donde nadie conocía Perú, ninguno de mis vecinos podría encontrar Perú en un mapa. Me parecía que si tú puedes trascender un poco de tu lugar escribiendo algo. Y además, me gusta el anonimato de los escritores. Nadie le importa cómo se ve el escritor, ¿no? O sea, yo me acuerdo pensando que Philip Roth podía caminar por las calles de Oakland y nadie le iba a parar bolas, ¿no? Me gustaba mucho eso. Me pasó una vez cuando publiqué mi primer libro que estaba en una fiesta en Brooklyn, había hecho toda la gira por Estados Unidos. Joven escritor, wow, no sé qué, lectura en Union Square, lectura en San Francisco, por acá, y llego a esta fiesta que era como el final de mi gira, y estamos en el techo mirando hacia Manhattan, y se me acerca una chica, oye, ¿tú eres Daniel Alarcón? Y yo como, wow, máximo, ¿no? Y yo le dije, sí. Y me dice, pensé que serías más alto, ¿no? Y me pareció, bueno, o sea, obviamente en el momento fue una cachetada, pero me parece bonito eso. Digamos, el escritor puede ser cualquier anónimo, no importa. Lo que importa es el libro. Y eso me parece muy, muy diferente a lo que haces tú. Es muy diferente. O sea, yo nunca podría hacer lo que haces tú porque no está... O sea, tener los ojos de todos encima tuyo para mí es muy difícil. Eso me friquea. Es curioso porque a veces pienso, por ejemplo, en términos de la actuación, en que la libertad que puedes llegar a tener como actor puede tener que ver con enmascararte detrás de un personaje. Total, sí. Con lo cual, si bien es cierto que si eres un actor conocido en alguna comunidad, esa comunidad conoce luego al actor y no solo a sus personajes, ¿no? Por más que en mi caso, digamos, hay mucha gente que todavía me ve y me dice Don Panta, ¿no? Por Pantaleón. Pero alguna vez le escuché a Edgar Saba decir algo así como: el actor es un niño trepado en un palo de escoba, jugando a que está en una persecución de caballos, sabiendo que sus padres lo están viendo por la rendija de la puerta. Claro. Entonces sí creo que hay lugar para el exhibicionismo y el mírenme, y al mismo tiempo hay esta zona, me parece,
estoy jugando a ser este villano, un poquito la teoría de Vargas Llosa sobre la liberación de los demonios a través de la escritura, ¿no? Total. Y estaba hablando de otras ideas a partir de la distancia. Me preguntaba hasta qué punto tu experiencia como escritor, has escrito ficción, has escrito no ficción, y has tenido este tránsito ahora con Radio Ambulante, de la radio. Me preguntaba hasta qué punto hay un tránsito ahí entre la soledad del escritor y la comunidad de Radio Ambulante. Es decir, el hecho de ser parte de una comunidad. Me preguntaba hasta qué punto tiene que ver con tu disfrute y con el hecho de que estés en esto. Yo creo que estás muy acertado y no es coincidencia que Radio Ambulante nace justo en el momento en que yo había terminado de escribir una novela que casi me mata. Y yo quería hacer algo completamente diferente. Y te cuento un poco brevemente la historia de esa novela que se publicó, se llama De noche andamos en círculos. Y esa novela escribí una versión y no me gustaba, pero se lo mostré a unos amigos pensando que me dirían, no, Dani, está bien, ¿no? No seas tan malo contigo mismo, ¿no? Y al contrario, leyeron la novela y dijeron, Dani, esta novela es muy mala, no la puedes publicar. Entonces entré en una crisis terrible y allí comencé a hacer Radio Ambulante. En 6 meses que dejé la novela a un lado y comencé a experimentar con audio. Me gustaba justamente porque lo que tú mencionas, te saca de tu ambiente porque tú no te inventas audio. Tú vas y entrevistas a alguien y haces lo que estamos haciendo ahora, conversas, preguntas, y es el ejercicio de crear narrativa en conjunto con otra persona, ¿no? Que luego tú editas y tú escribes, etc., ¿no? Entonces yo terminé esa novela, o sea, como la dejé, volví a escribirla, le metí un personaje que estaba haciendo radio en la novela, pude combinar en esa novela el periodismo que ella estaba haciendo. Por ejemplo, hay una gran parte de ese libro que está ambientada en una cárcel, como el penal de Lurigancho, donde he pasado mucho tiempo. Y esa novela fue la combinación de todas estas texturas, y luego dejé la ficción. Básicamente eso fue, digamos, casi lo último que he escrito que haya sido ficción. Y luego me he pasado a puramente de periodismo y audio. Ahora, lo que es chévere del audio, que es muy diferente a la novela, es que hacemos estas lecturas, ¿no? Lo que llamamos en Radio Ambulante un edit. Y en el edit yo leo mi guión y pongo mi audio y la gente lo recibe en vivo, como si fuera un performance. Y tú, al leerlo delante de gente, te das cuenta, no, esto no está funcionando. O te das cuenta que, se rieron acá, ¿no? Vi a Camila en la cámara que está sonriendo, ¿no? Entonces, es feedback instantáneo, ¿no? Y tú mismo te das cuenta que estamos todos colaborando para crear algo mejor, una versión mejorada de lo que te he presentado. Es muy diferente a la novela, tú no se lo muestras a nadie por 3 años. Claro, hay una soledad en la oscuridad. Sí. Y más allá del trabajo en equipo, yo como oyente de Radio Ambulante, lo que siento es como si fuera también una manifestación de una comunidad. A veces nos sentimos comunidad, los latinoamericanos, a veces menos. Tenemos un montón de similitudes y un montón de diferencias, como al interior de nuestros propios países. Pero también pensaba, quizá una de las razones por las que Daniel, incluso he leído alguna entrevista tuya donde decías, pues, no sé si voy a volver a hacer ficción. Claro. Digamos, que digas algo así, con los libros que has escrito y el recibimiento que han tenido y el lugar que también te han dado, decía, quizá también parte del placer está en conocer más de cerca parte de la multiplicidad de la comunidad que es América Latina a través de la historia de gente que no conocías, ¿no? Sí, y también es pensar en audiencias, pensar en dónde puede llegar esa historia. O sea, en una novela, o sea, estamos hablando de esto el otro día, ¿no? Pero o sea, mis novelas no llegan a mucha gente. Yo creo que mis novelas son muy buenas. O sea, pienso que son buenos libros. Pues, pienso que soy un buen escritor. No el mejor, pero digamos que escribo bien.
Creo que Radio Ciudad Perdida es una novela de la que sigo sintiendo mucho orgullo, ¿no? Las otros títulos también, pero, digamos, si los van a leer en Perú, o sea, se venden 3.000 ejemplares, si tienes suerte. Mientras que una historia de Radio Ambulante llega a 100.000 personas en la primera semana. Radio Ambulante tiene 13 millones de descargas cada año. O sea, 13 millones es mucha gente. Entonces, yo le pongo el mismo cariño y la misma creatividad y la misma dedicación a las historias de Radio Ambulante que yo produzco, a que le ponía a cualquier texto de prensa escrita. Pero puedo llegar a mucha gente, ¿no? Y si te acuerdas, si yo quería que la gente esté hablando de mi texto como mis papás y su generación hablaban de Alfredo Bryce, entonces, o sea, ahí es donde yo quiero estar. Yo quiero que la gente se trasnoche leyendo mis libros o que pierda su paradero del bus porque está escuchando la historia de Radio Ambulante. ¿Alguna vez has fantaseado con la idea de hace poco menos de 2 años, fui a un casting como actor ¿Ya? aquí en Colombia y me encontré con una actriz con la que había trabajado hace muchos años. Íbamos a hacer el casting juntos y me dice, uy, no nos veíamos desde la época en la que de verdad éramos famosos, cuando la televisión todavía era la televisión. Uh-huh. Y lo que quería decir, entre otras cosas, es cuando la televisión era la televisión, el programa se veía a la hora que se emitía. Sí. Y no más. Uh-huh. Y eso podía generar algo, escuchándote, parecido a la sensación de han traído caretas o ha llegado un libro de Bryce, que es como ese momento. Ahora vivimos en una cultura que, como consecuencia de la tecnología disponible, hace que las cosas estén disponibles. Si te enteras, las puedes ver en el momento que tú quieras. Sí. ¿Alguna vez has fantaseado con la sensación de, no sé, vamos a sacar este nuevo episodio de Radio Ambulante y para comenzar va a ser este día a esta hora, y sí, luego de una semana lo dejaremos disponible, pero como para ver qué pasaría si el público de Radio Ambulante aparta otras cosas que hacer para en ese momento en particular escuchar una nueva historia? Tenemos una forma de eso, que hay varias historias de Radio Ambulante que nunca se han publicado, que solo las presentamos en vivo. Ajá. Entonces, y es justamente lo efímero. O sea, tú tienes que llegar al teatro, pagar tu tiquete, sentarte y esperar que apaguen las luces y vivir esta experiencia con nosotros y con 300 personas más. Eso es algo súper bonito, ¿no? Y yo creo que hay una historia que yo tengo que nunca se va a publicar, que espero que la veas algún día, pero que se ha presentado en Arequipa, en Nueva York, en México, o sea, en diferentes ciudades, en universidades, la he hecho en inglés y en español. Y siempre es un hit, es una gran historia. Y creo que si se publica se pierde algo de esa intimidad. Entonces, sí, claramente es algo que uno extraña. Pero el mundo que tenemos ahora y la oferta cultural es también una maravilla. Entonces, digamos que estamos negociando con este pasado que tuvo su encanto y este presente que es una abundancia absurda. Ayer que coincidimos en un almuerzo, la verdad, que súper lindo, donde la pasamos muy bien, con unos anfitriones espectaculares, no muy lejos de aquí, de hecho. Sí. Dijiste algo que me dejó pensando, ¿no? Habiendo crecido en los Estados Unidos, publicando en inglés, incluso cuando tus libros llegan al castellano, son traducidos, ¿no? Hay situaciones en las que prefieres hablar en castellano, comentabas, decías, situaciones médicas, o ir a la peluquería, por ejemplo, ¿no? Y me quedé pensando en eso, me pareció muy interesante. ¿Qué cosa crees que te lleva a que, pudiendo decir perfectamente que más allá que tu lengua materna, probablemente pueda ser el castellano, si somos literales, pero tu primera lengua también podría ser el inglés, ¿no? Sin duda. Y sin embargo, ¿qué tipo de momentos y por qué son aquellos en los que te sientes más cómodo en castellano? Lo que me preguntas es algo que yo también me he preguntado porque no tiene mucho sentido, lógico. Yo hablo mejor inglés que cualquier otro idioma. He hablado inglés desde que soy muy niño, en el colegio, con mis amigos, con novias, con políticos, con administradores. O sea, como que no tiene sentido. ¿Por qué
cuando voy al peluquero, o sea, yo tengo 30 años cortándome el pelo yo solo, porque iba a cortarme el pelo y no podía expresar lo que yo quería que hagan con mi cabellera en una peluquería en inglés. Entonces me corto el pelo en Latinoamérica. Cuando voy a Lima me corto el pelo, cuando estoy en Bogotá me corto el pelo. Porque siento que uno puede ser más honesto. Lo mismo con médicos. He tenido, y tuve esta experiencia de un médico, lo que llaman en inglés el primary care, o sea, tu médico de cabecera. Yo jugaba fútbol y me dolía la rodilla cuando jugaba, entonces me fui al médico y le dije, oye, tengo este problema que cuando juego fútbol, en inglés, ¿no? O sea, cuando juego fútbol me duele la rodilla y me dice, pues deja de jugar. Y pues nunca más volví a ese médico, ¿no? Porque no, o sea, no me estás entendiendo, ¿no? Es como, no tiene sentido. No tienes idea. Sí, o sea, esto es, o sea, cuánto dinero de terapias psiquiatras me ha ahorrado jugando fútbol. Entonces, ahora tengo, por ejemplo, mi médica en Nueva York, que es una uruguaya, y me siento mucho más cómodo hablando con esta señora y hablando de las cosas íntimas de que uno habla con un doctor, porque siento que no me juzga. Y yo creo que tiene que ver porque el idioma de casa, cuando yo era niño, era el español. El idioma del afecto era el español. El idioma de la honestidad, a veces cruel, era el español. Es lo único que puedo decir que es la única explicación que tiene sentido, porque si lo miras de una manera lógica no tiene ningún sentido. Pero te lo juro, o sea, yo he salido de peluquerías por años en Estados Unidos y luego me pongo la cachucha por 5 meses porque me siento humillado. No conseguías lo que querías. Pero no conseguía y no podía hablar. Además, en Nueva York te cortan el pelo y todos son rusos, ¿no? Entonces, comparten un inglés que es como que, o sea, era una frustración muy grande. Y además sentía que, sobre todo con los rusos, uno no puede reconocer la poca vanidad que uno tiene, pero en español sí. Ajá. Y uno puede ser muy honesto de los defectos que tiene, además. O sea, como que... Entonces tú dices, no, quiero que se vea así porque, ¿no? Y haces un chiste, mi esposa, mira, no le gusta así, ¿no? Entonces, es otra relación. Y sí creo que tiene que ver con ese aprendizaje de honestidad que existía en la casa, que el español es honesto. ¿Cuánto del público de Radio Ambulante es latino en los Estados Unidos? Cambia, pero por ahí 1/3. Porque me preguntaba también hasta qué punto puede haber una conexión entre mi pregunta previa sobre lo que puede llegar a pasar con el idioma y cierta, no sé si la palabra llega a ser intimidad, pero es como una especie de familiaridad. Radio Ambulante le da a los latinos fuera, no porque no haya una experiencia para todos los que somos oyentes viviendo en América Latina, sino porque viviendo en un país donde el idioma que manda no es el castellano, tener este momento puede que te dé algo, además junto con las historias, ¿no? Te conecta con tus raíces, con tu país, con el país que te imaginabas, con el país de tus papás o tus abuelos, sin duda. Y hay otra cosa que en esto la radio y el podcast es muy parecido a la literatura. Cuando tú lees una novela, tú sientes que el autor te está contando un secreto, que está ahí nomás. Y cuando te pones los auriculares en un podcast narrativo, tú estás con esos mismos personajes y es esa misma sensación de intimidad. Te voy a dar o sea, me ha pasado a mí de esta manera. O sea, me acuerdo una vez estaba en México esperando un avión y dijeron esos cambios que te llaman al mostrador, señor Alarcón, Daniel Alarcón, que dice, acércase al mostrador. Entonces me acerqué, me dieron otro pasabordo y luego cuando volví a mi asiento estaba alguien esperando allí. Y me decía, perdón, ¿tú eres Daniel Alarcón de Radio Ambulante? Dije, sí. Entonces me dijo, oh, wow, ¿no? Entonces como que estas cosas de celebrity a mí nunca me pasan. Me parecía muy interesante, sorprendente. Y luego me dijo, oye, ¿puedes mandarle una nota de voz a mi hermana? Ponte, ¿no? En el WhatsApp, entonces quería que yo diga, bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón, hoy es el cumpleaños de fulanita y le mandamos todos un abrazo. Entonces me parecía divertidísimo, lo hice, ¿no? Y claro, la gente se flipea, no porque me ve, sino porque cuando me escucha hablar. Y eso me parece muy sorprendente.
me pasó una cosa, perdón, esto sí es una demencia y tengo testigo porque nadie me va a creer que esto sucedió, pero realmente. Pero yo fui a Londres, no para ver a los amigos de The Guardian, sino para ver un partido del Arsenal. Y estaba con mi hijo mayor. Estábamos caminando, teníamos que llegar a Victoria Station y teníamos que pasar por un parque que era delante del Palacio Buckingham. Y fue justo en la época antes, cuando había muerto la reina, iban a hacer la coronación del príncipe. Entonces yo odio la realeza, me parece una cosa anacrónica, absurda. Y comencé a despotricar contra estas aristocracias absurdas, viejas que existen en Europa. Y sobre todo, lo que a mí no me gusta es cuando los europeos vienen a Latinoamérica a decirnos cómo debemos tener nuestro sistema de gobierno cuando ellos todavía tienen reyes, ¿no? Entonces le estoy diciendo esto a mi hijo y me estoy agitando cada vez más. Pero porque soy respetuoso y no quiero ofender a los británicos, lo estoy diciendo en español. Ahora, en la medida en que nos acercábamos al palacio, había más y más gente, tumulto de gente. Y en un punto, ya no se podía mover más. Y teníamos que solo pasar delante del palacio. Y yo estoy hablando con los reyes y estos europeos y no sé qué, no sé cuánto. Y paramos y una mujer me voltea y dice, tú eres el errado ambulante. Era una mujer latina que por alguna razón nos encontramos justo, me había escuchado todo mi arenga anti-realeza y luego algo en el tumulto se movió y luego nos perdimos, ¿no? Y yo lo miraba a León, a mi hijo, y decía, como que no puedo creer que eso acaba de suceder, ¿no? Pero que hay oyentes de errado ambulante en todas partes. A eso hablamos antes, ¿no? De por qué dejé de escribir ficción o literatura. Es por eso. Si uno quiere escribir para que la gente realmente disfrute y que tú les puedes llegar y pueden como pensar, sentir, cuestionarse, ¿no? Para eso sirve la literatura, para eso sirve el arte, para eso sirve la narrativa, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Te escuchaba, hay dos cosas que justo ahora me han llamado la atención y una es, hablabas de cómo sientes que podía ser o esta, ¿no? la lengua castellana para la peluquería o el médico, porque es la lengua del hogar y de los afectos o de las preocupaciones o las vanidades, ¿no? Por un lado. Y por otro lado decías que era una conexión con el país imaginado de muchos hispanos fuera de la tierra de origen, ¿no? En tu caso, teniendo esa experiencia, pero al mismo tiempo creciendo en los Estados Unidos, estamos viviendo un momento que podría ser todo lo contrario de lo que se imaginó siempre Estados Unidos. Claro. O sea, es casi que no solo la pesadilla no imaginada, sino de hecho, en este momento hay un presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, que se comporta como si fuera una realeza, se comporta como si fuera un monarca, un emperador, y no solamente no lo oculta, sino que hasta usa inteligencia artificial para presentarse como rey, como papa, como... En ese sentido, siendo también tu tierra, la tierra donde has crecido, ¿cómo vives estos momentos? Yo siento que me mintieron. Me vendieron a mí una visión de Estados Unidos que era cada vez más diversa, pluralista, que tenía espacios para gente como yo, o sea, un inmigrante peruano cuyo segundo idioma es inglés, que puedo tener éxito con mis papás, puede estudiar en las mejores universidades, que se respeta mis raíces, como que yo tengo algo para aportar a este país. Y siento que todo eso fue una mentira. Yo no creo que Estados Unidos ha cambiado últimamente. Yo creo que se ha revelado algo que siempre estuvo ahí, que es un nacionalismo y un racismo que lo tenían escondido. Lo tuvieron escondido por 15 años, 20 años quizás, pero no es el país que me vendieron. En latín ahí dice e pluribus unum, de muchos uno. Y resulta que esos muchos no nos querían. Y eso me parece una gran traición y causa un dolor terrible. Un dolor que yo pensé que solo el Perú me podía dar. Tú sabes, cuando tu país te decepciona y te duele, yo crecí con esa sensación en la medida en que me hice
más consciente de lo que pasaba en el Perú y la política y la corrupción y la banalidad de esa corrupción y la mediocridad de los políticos. Yo pensé que eso era algo peruano, esa sensación de traición y de desilusión. Y resulta que ahora, a mis 48 años, veo que Estados Unidos también me puede causar ese daño, también me puede herir. Y bueno, no ha sido bonito estos meses para mí. Ha sido, o sea, a pesar de la distancia que mencionábamos antes, cuando estábamos parados por ese otro lado de la terraza, la distancia me ha protegido, pero cuando lo pienso, cuando veo los videos de gente latina que los agarran en la puerta de su casa delante de sus hijos, gente trabajadora, gente que ha vivido 20 años, que ha construido una vida, que ha aportado, no solo impuestos, no solo ese argumento económico, que cuánto aportamos a la economía, no, que han aportado cultura. Que son parte de una red de personas. Claro, ha aportado comunidad. Y desbaratan todo eso de una manera tan arbitraria y tan cruel. Y quizás lo que más me duele es ver que la crueldad se ha vuelto una expresión del patriotismo gringo. Y yo crecí pensando en esas palabras que están en la Estatua de la Libertad. Give us your poor, your hungry, your poor huddled masses yearning to be free. Que son palabras muy lindas. O sea, y claro, Estados Unidos siempre ha sido un país complicado y entre la ilusión de Estados Unidos y la realidad de Estados Unidos siempre ha habido gran espacio. Estados Unidos en América Latina sabemos las historias y el impacto histórico en Operación Cóndor y todo lo demás. O sea, eso se conoce. Pero la idea de Estados Unidos era la que yo me crié y internalicé toda mi juventud. Y se desvaneció. Y te da la sensación de que, yo concuerdo contigo en que se ha revelado algo, que Sí. no es primera vez necesariamente que se revela, pero no parecía que pudiera suceder y de una manera bastante repentina Sí. ha aflorado. No creo que represente a todos los estadounidenses. Sin embargo, recuerdo haber estado siguiendo también las elecciones a través de uno de los nuevos programas de radio ambulante y la última, que sucede mientras ya aparecen los resultados, uno puede sentir en las voces la perplejidad Sí. de... ¿no? Ha ganado no solamente, a diferencia de su primera elección, Donald Trump ha ganado el voto popular, pero no solamente eso, sino que migrantes, hispanos específicamente, le han dado el voto. Sí. ¿Tú crees que esta experiencia de ahora, donde uno no puede creer que personas encapuchadas, sin identificación, sin orden de arresto, de una manera absolutamente brutal, que uno hace 4 o 5 años quizás no habría creído en una película? En una película no habría pasado la prueba de verosimilitud. Y que ahora está sucediendo. ¿Tú crees que eso en algo ayude a cambiar ahora que vienen las elecciones de medio periodo o más adelante? Sí, puede ser, pero ¿cómo es la frase en inglés? You can't put the toothpaste back in the tube, ¿no? O sea, Lo que se ha revelado... es la recuperación de un consenso sobre nuestros valores va a tardar generaciones. O sea, yo no creo que eso se resuelve en 4 años, en 10 años, sino en décadas. Es decir, yo pensé que todos estamos de acuerdo que ser nazi está mal. Y aquí, mira, estamos debatiendo si lo que hizo Elon Musk era o no un saludo nazi, que bueno, no. O sea, por favor, ¿no? Yo pensé que estábamos de acuerdo que ser misógino estaba mal. No, parece que el que está en la Casa Blanca, pues, es un depredador sexual, ¿no? Entonces, pensé que estamos de acuerdo que uno no puede decir cosas racistas, que eso no. Resulta que el señor baja por el escalador en Trump Plaza y dice que todos los mexicanos son violadores. Entonces, todas esas cosas para mí son muy chocantes y yo no creo que uno se recupera y comenzar a confiar otra vez en Estados Unidos como idea. No sé. Sin embargo, siendo también neoyorquino, estando en Nueva York, salvo por este sabático, Zohran Mamdani ahora, ¿no?
te produce esperanza? ¿Te parece una reacción capaz de irradiar esperanza? Yo voté por Mamdani. Lo aprecio mucho, me parece un tipo muy carismático, muy buen político. Me parece que, o sea, que espero que le vaya bien. Creo que es un tipo muy hábil, muy hábil. Y tiene lo que uno pensaría que necesita un político hoy en día. O sea, entiende las redes sociales, entiende la juventud, entiende cómo comunicarse, no ve, o sea, como que lo que dice en inglés, he's relentlessly on message, o sea, tiene 3 ideas y las repitió a lo largo de un año. Y también tiene esa capacidad de llegar a la gente que latina, la gente de color, la gente de Brooklyn y de Queens y del Bronx, por ejemplo, que votaron por Trump. Eso es algo que hay que celebrar. Pero yo soy muy cínico también. Yo he visto muchas esperanzas en la política que se desvanecen. Y o sea, yo me acuerdo, o sea, en la segunda vez cuando volvió Alan, yo estuve en la plaza, ya no me acuerdo cuál plaza era, en San Martín, no, O la 2 de bajando, mayo. el 2 de mayo, Sí. en un meeting enorme, En su discurso de su discurso, la vida y sueño. y yo vi cómo tenía la gente encandilada. Y yo, o sea, yo conocía la trayectoria de este señor, o sea, sabía exactamente quién era, pero claro, él iba con los jóvenes que no se acordaban, y yo pensé, wow, la carisma es una cosa bien peligrosa también, ¿no? Qué tipo tan hábil, ¿no? Qué tipo tan hábil para poder tener bajo su control una plaza entera con miles de personas. Entonces, no sé, yo espero que le vaya bien, realmente espero que le vaya bien. Daniel, qué gusto conversar contigo, no solamente leerte, poderte haberte conocido, escucharte. Agradezco mucho la existencia de Radio Ambulante, como mucha gente más. Gracias. Sé que es un desafío permanente, sé que como los valores que dábamos por sentados, quizá estamos viendo uno de esos tiempos en los que nos queda claro que lo sólido se disuelve, se puede disolver, que no hay que dar nada por sentado, pero existe Radio Ambulante, nos une a un montón de personas, hay un montón de historias valiosísimas, así que a través de ti también un agradecimiento y una felicitación a todo el equipo. Gracias. Larga vida a Radio Ambulante y a todas las variantes que se están enriqueciendo alrededor en esta constelación. Y ojalá nos encontremos más veces. Y Seguro que sí. Muchas gracias por invitarme. Quiero agradecer también al gran equipo de Aire Libre. A todo el equipo. Están por aquí colgados. Mayurita. No, lo he disfrutado mucho. Igualmente. Todo lo mejor siempre. Gracias. Muy bien. No. Yo creo que lo hemos sacado adelante. Y creo que bueno.